Iglesia Filadelfia JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Él es quien reina con poder, Creador, su fama eterna es. Su voz, un eco sin final, todos proclamarán, no hay nadie como Él. Su luz radiante más que el sol, su amor y gracia derramó. Hoy voy a comenzar un nuevo estudio y es el tema del juzgar a los demás. Un tema que ha sido muy mal entendido por muchas personas, este tema del juzgar a los demás. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque muchos hermanos que han leído esto han confundido lo que Jesús quiso decir. Y se lo voy a hablar claro. Jesús dice aquí que no hay que juzgar. Pero ahorita que hagamos un estudio completo, que me va a ocupar 2 semanas, ustedes se van a dar cuenta que el mismo Jesús que dice aquí que no se ha de juzgar, Él juzgó a los fariseos. Y Él les dice: fariseos hipócritas, ustedes son como unos sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muerto, hipócritas, y los juzga duro. Entonces la pregunta es: ¿por qué si Jesús dice aquí que no hay que juzgar, Él juzga tan duro a los escribas y a los fariseos? Entonces voy a demostrar a través de la palabra que esta interpretación es equivocada y que la Biblia enseña 4 cosas en las cuales no se debe juzgar y 10 en las que Dios nos ordena que tenemos que juzgar. Hay 4 en la Biblia donde Dios dice: esto no lo juzguen hasta que yo venga. Pero hay 10 donde Dios dice: esto hay que juzgarlo. Cuando ustedes leen, por ejemplo, al apóstol Pablo habla de no juzgar en el capítulo 4 de Primera de Corintios. Pero en el capítulo 5, Pablo dice: este hombre que está durmiendo con la mamá de su padre, su madrastra, tiene que ser juzgado. Yo ya lo he juzgado. Reúnanse ustedes con mi espíritu y este hombre se ha echado a Satanás. Así que aquí hay que aclarar lo que realmente dice la palabra. Y muchos, basados en esto de no juzgar, han permitido el pecado en sus hogares, han permitido el pecado en sus iglesias, han permitido que las iglesias se corrompan con el cuento de que no hay que juzgar. Así que, repita, hay cosas que Dios dice que no hay que juzgar. Y hay otras donde Dios dice que hay que juzgarlas. Eso es lo que vamos a hacer en 2 domingos. ¿Estamos listos para el estudio? Ok, entonces levante las manos al cielo y cierre los ojos. Y dígale: Señor Dios Todopoderoso, por favor enséñame tu palabra. Quiero entender este tema del juzgar a los demás. Quiero que tú me aclares a mi mente qué debo o no juzgar y qué tengo que poner en práctica en este tema. Abro mi mente y mi corazón para oír tu palabra. Usa al pastor Abraham como un instrumento en tus manos y háblame a través de este hombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. ¿Estamos listos entonces? La palabra de Dios dice, queridos hermanos, en el libro de San Mateo, capítulo 7,
y versículo 1. Jesús dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Amén. Como podemos ver, hermano, a primera vista uno dice, aquí Jesús dice que no hay que juzgar. Pero si ustedes le ponen un poco más de sentido a la lectura, se darán cuenta que Jesús no está hablando del juzgar, sino del juzgar con hipocresía, del atrevernos a juzgar cuando nosotros estamos en el mismo pecado. Por eso que Jesús dice: ¿cómo te atreves tú a juzgar a alguien cuando tú haces cosas peores? ¿Cómo te atreves a mirar la paja en el ojo de tu hermano cuando tú tienes una rama, un árbol allá metido? Así que Jesús no está hablando de que no hay que juzgar, sino que Jesús lo que está criticando es juzgar con hipocresía. Porque el mismo Jesús que dice que no se ha de juzgar, Él juzga duramente a los fariseos, al mismo Herodes, a los saduceos, y les da duro. Así que hay que aclarar que Jesús no es que esté prohibiendo el juzgar todo, sino algunas cosas que no hay que juzgar. Lo que voy a hacer a través de este estudio es demostrarles a la luz de la Biblia qué cosas se debe juzgar y qué cosas no se debe juzgar. Voy a empezar y voy a tratar este tema en 3 puntos en Números Romanos. Voy a empezar con el primero: juzgando con hipocresía. Titulé este primer punto: juzgando con hipocresía. Primero, juzgando el ojo ajeno. Voy a centrarme en ese primer punto: juzgando el ojo ajeno. Mateo 7, versículos 1 y 2. Jesús dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Cuando uno lee estos 2 versículos, dice: mire, ahí está claro, Jesús prohíbe juzgar a los demás. Jesús dice que no hay que hacerlo. Bueno, si yo leo el versículo 1 y 2, te doy la razón. Jesús dice que no juzguemos, pero a primera vista. Pero es que el problema es que tú no has leído los versículos que siguen. Entonces tú no puedes sacar 2 versículos de la Biblia y hacerlos una doctrina. Para que una doctrina tenga validez, tiene que tener luz a través de toda la Biblia, y tiene que tener luz a través de todo el contexto. Cuando yo enseño en el instituto, enseño teología a mis estudiantes, la primera palabra que le enseño cuando entran es que un texto sin contexto es un pretexto. Cuando tú lees un texto de la palabra sin el contexto, estás buscando un pretexto. ¿Alguien está entendiendo? Tú tienes que dar el texto a la luz del contexto, es decir, de todo el pasaje, para que des una doctrina sana. Porque cuando tú tomas un solo versículo y dices, está escrito ahí, yo te puedo decir, abajo dice otra cosa. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces nunca uses un solo versículo para hacer de eso una doctrina, porque estarás pecando. La doctrina completa es a la luz de toda la Biblia y de todo el contexto. Lee estos pensamientos a ver si aclaro esto. A primera vista, parece que el Señor Jesús está prohibiendo toda forma de juicio sobre los demás. ¿Esto a qué? A primera vista. O sea, yo leo estos 2 versículos y dice, está claro que está prohibido juzgar. Sí, pero a primera vista parece que el Señor Jesús está prohibiendo toda forma de juicio. Pero, ahí viene otro, pero si leemos los versículos que siguen, nos daremos cuenta que lo que el Señor Jesús condena
no es el juicio en sí, sino la hipocresía a la hora de juzgar, que eso es diferente. Jesús no está diciendo es que les prohíbo juzgar. Jesús está diciendo es que ustedes cuando juzguen no pueden ser hipócritas. Como el dicho popular, el cura predica pero no aplica. Eso es lo que Dios condena, que alguien se atreva a juzgar a otro cuando está peor que el otro. Entonces Jesús dice, si tú algún día te atreves a juzgar, tienes que tener bases sólidas para poderlo hacer. Es decir, que no tengas, dígalo, yo se lo he enseñado, que no tengas rabo de paja, porque estás condenando algo que tú mismo lo practicas. ¿Qué le decía el Señor a los fariseos? Hipócritas, ustedes que dicen que no se ha de hacer aquello, ustedes son los primeros en hacerlo. Hipócritas, ¿por qué juzgan cuando ustedes practican cosas iguales? Jesús está condenando es la hipocresía. Se lo voy a demostrar, versículo 3. ¿Y por qué miras? Dice Jesús. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Y qué más dice? Grítalo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, primero arréglate tú para que te atrevas a juzgar a otro. Eso es lo que Él está juzgando, Jesús. Eso es lo que Él está diciendo. Ustedes son hipócritas, se ponen a condenar a alguien cuando usted está haciendo lo mismo o cosas peores. Así que, hermano, qué pena con ustedes, pero los hermanos que siempre se escudan en este versículo, no juzguéis, porque, hermano, estás equivocado, hermano. Es una pésima interpretación de la palabra y hoy estoy aquí para aclararte lo que realmente enseñó Jesucristo. ¿Por qué? Porque el mismo Jesús que dice aquí que no hay que juzgar, es el primero que juzga a los fariseos y los condena. Es el primero que les dice, si ustedes no se arrepienten van a ir al infierno. Eso es juzgar, hermano. Jesús tenía razones para hacerlo, sí, porque Jesús no tenía rabo de paja. Él era un hombre de Dios y tenía la autoridad para hacerlo. El problema está cuando tú juzgas y estás peor que el otro. Ese es el problema. Ahora, nota algo que muchos no ven en este pasaje. Es importante notar, atención a lo que le voy a decir, porque muchos no lo ven nunca. Es importante notar que el Señor Jesús termina esta enseñanza con una nota de juicio. El Señor está diciendo que no hay que juzgar, pero termina este pasaje, esta enseñanza con una nota de juicio. Lea el versículo 6 y verá. ¿Qué dice el Señor Jesús? No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿De qué está hablando Jesús? ¿Está hablando de perros? Pastores alemanes, chihuahuas. No, Él está hablando de gente. Él no está hablando de cerdos, marranos. Él está hablando de gente. ¿No le suena esto a un juicio? Jesús está diciendo que no podemos tomar la palabra de Dios y echársela a gente que no la quiere oír. Que no podemos predicarle a aquel que se le predica y sigue en su pecado. Él dice, ya no le eches las perlas a los cerdos. No le eches lo santo a los perros. Lo santo es la palabra, hermano. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Cuando tú le has predicado tantas veces a una persona y esta persona se hace ¿la qué? La sorda. El Señor dice, no lo sigas haciendo, porque estás usando lo santo. ¿Se lo estás echando a quién? A los perros. El día menos pensado, ese a que tanto has querido ayudar se va a volver contra ti y te va a atacar. No sea que se vuelva contra ti y te muerda. Así que esto no le suena a juicio, a mí me suena a juicio por todos lados.
Hermano, Jesús no está hablando de que no podemos juzgar el pecado hay que juzgarlo, porque de lo contrario nuestros hogares se prostituyen. ¿Cuántos padres de familia dejan que sus niñas lleguen al otro día porque dicen es que con tono piadoso el Señor dice que yo no la puedo juzgar? Y la niña llega borracha y a los 16 años la niña ya está embarazada, a los 17 ya es mamá y a los 18 está embarazada de otro hombre. Pero papá no la juzga porque es que no es bíblico. ¿Y quién le dijo que no era bíblico? ¿No has leído la palabra en el primer libro de Samuel? ¿No dice la palabra que Dios juzgó la negligencia de Elí, el padre de Ofni y de Fines? ¿No le dijo que era un pésimo padre que alcahueteaba a sus hijos? ¿Alguien ha leído la palabra? ¿No mandó el Señor a Samuel a decirle a Elí: por culpa tuya, Elí, tus hijos se han prostituido y han prostituido el templo? He aquí que van a morir ustedes 3 en un solo día. Y así fue. Elí murió con sus 2 hijos, Ofni y Fines, en un solo día, porque el papá tenía temor de llamarle la atención, porque el papá decía con tono piadoso: no juzguéis para que no seáis juzgados. No, hermano, perdóname que esto no es la interpretación de la Biblia. Estás totalmente equivocado. Y yo veo cada vez que se denuncia el pecado, sobre todo en internet, cantidad de gente usa este versículo. La palabra dice que no juzgue. Hermano, primero aprende la Biblia antes de atreverte a juzgar a otro, porque cuando tú dices no juzguéis, estás juzgando, hermano. Voy a leerle una serie de pensamientos para que le quede más claro en la mente. Al ser malinterpretadas estas palabras del Señor Jesús, algunos creyentes terminan aceptando con resignación el pecado en sus hogares e iglesias. Conozco iglesias donde los pastores no juzgan el pecado porque, vuelvo y le digo, han interpretado que no hay que juzgar. Entonces tienen la iglesia prostituida, los jovencitos se acuestan con las hermanitas se van a bailar con los hermanitos, hay pecado por doquier. Pero el pastor no hace nada porque es un hombre tan lleno del Espíritu que no se atreve a juzgar. Yo digo, no está lleno del Espíritu, está lleno de una negligencia absoluta. Está lleno de una falta de entendimiento absurda y no te atreve a limpiar su iglesia. Estas personas que dejan contaminar sus iglesias o sus hogares, con tono piadoso dicen, es espiritual, ¿no? Es con un hablado así como medio suave, medio tierno, medio romántico. No juzguéis para que no seáis juzgados, dijo Jesús. Esto suena muy tierno y hasta muy espiritual, pero no funciona, querido. No funciona porque tu hogar se te está acabando, tu hogar se está prostituyendo, tus hijos se están perdiendo, tus hijos van a terminar en el infierno porque tú has malinterpretado la palabra y has dejado que tu casa se prostituya. La palabra de Dios no dice eso y hoy te lo estoy enseñando por el poder del Espíritu Santo que me está usando para enseñarte la verdad. Es importante que la iglesia entienda lo que en verdad el Señor Jesús quiso decir. Hay que recordar, hermanos, que cuando el Señor vio la necesidad, repita necesidad, no tuvo reparo en condenar públicamente la hipocresía de los religiosos fariseos. Jesús, cuando juzgó a los fariseos, lo hizo con razón. Tenía toda la razón para juzgarlos. No lo olvides, cuando el Señor juzgó, lo hizo con razón y eso estuvo bien. También es importante saber, hermanos, que la palabra de Dios contiene muchas ilustraciones, no una ni dos, muchas, donde se exhorta al creyente a condenar y a juzgar el pecado. Yo les voy a mostrar, no una, les voy a mostrar 10, donde Dios dice hay que juzgar el pecado, hay que juzgar esto. Yo se los voy a ir mostrando uno a uno con Biblia. Y les voy a demostrar que están totalmente equivocados los que usan este versículo porque no entienden el verdadero significado de lo que Jesús dijo. Así que voy a entrar a mi segundo punto. Todavía sigo en el bloque del primero número romano. Yo les digo cuando salga de ahí. Segundo, juzgando con justo juicio. Juzgando con justo juicio.
O sea, lo que le estoy diciendo es que se puede juzgar, pero con justo juicio. Cuando hay razones de peso, cuando usted tiene con qué hacerlo, cuando usted tiene integridad en su vida, puede hacerlo. Mientras tanto, no se atreva. Entonces, Jesucristo dijo: no juzguéis para que no seáis juzgados. No voy a leer el resto, voy a irme solo a la frase que usan muchos: no juzguéis para que no seáis juzgados. Ahora yo quiero que, si usted tiene en la mente esa idea, Jesús dijo que no juzguemos, entonces ¿cómo me contesta esta? Juan 7:24, porque son palabras del mismo Jesucristo. A ver, muchos dicen: no hay que juzgar porque Jesús lo prohíbe. Pero entonces contéstame esto: ¿por qué Jesús dice aquí en Juan 7:24? ¿Qué dice? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Quién dijo esas palabras? Jesús. Así que Jesús me está diciendo aquí que si yo algún día me atrevo a hacerlo, es porque lo voy a hacer con justo ¿qué? Juicio. Que de lo contrario estoy juzgando solo las apariencias. ¿Cuándo fue que Jesús dijo estas palabras? Jesús dijo estas palabras cuando los judíos lo juzgaban. Los judíos juzgaban a Jesús porque Él sanaba a la gente los días sábados, y los días sábados era considerado pecado trabajar, porque era llamado el día del reposo, el sabbat judío. Y Jesús sanaba a la gente los sábados porque Él quería transmitirle al pueblo de Israel algo. Y entonces los judíos le decían: tú no eres un verdadero hombre de Dios, porque tú quebrantas el sábado haciendo tus milagros. Y entonces Jesús aquí en Juan 7, 23, 24, Jesús les está diciendo lo siguiente: a ver, judíos, explíquenme en esto. Cuando su esposa tiene un hijo, a los 8 días preciso le cae un sábado, ustedes lo circuncidan. Le cortan el prepucio de su miembro viril al niño para guardar la ley judía, la ley de Moisés. ¿Por qué ustedes le cortan al niño y lo circuncidan, lo operan para cumplir la ley? Y cuando yo sano a alguien un sábado, entonces ustedes me condenan. Ustedes me están juzgando solo por sus apariencias, lo que ustedes piensan. Jesús les pone otro ejemplo. A ver, ustedes que me condenan tanto porque yo sano a una persona un sábado, contésteme en esto. Cuando un sábado un animal suyo, un buey, un toro, que vale una fortuna, se cae a un pozo y el buey se está ahogando, entonces usted dice: muérete, mi hermano, porque hoy es sábado. No, ustedes lo sacan, porque ese buey vale mucha plata y ustedes no tienen problema en sacar al buey. Pero ustedes me condenan a mí porque yo un sábado saqué de un pozo de la miseria y de su desgracia, de la enfermedad, a un enfermo le di vida. Ustedes juzgan por las apariencias. No juzguen así. Ustedes juzguen, pero cuando tengan, se lo acabo de decir, un juicio justo. Ustedes pueden juzgar si tienen un justo juicio. De lo contrario, no lo hagan. Esto es lo que Jesús está diciendo. Proyéctame el versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Pregunto, ¿Jesús está prohibiendo juzgar aquí? No. Él está diciendo que cuando tú lo hagas, tienes que hacerlo si tienes razón. De lo contrario, no lo hagas. Juzgar con justo juicio equivale a denunciar el pecado abiertamente para evitar que los creyentes terminen haciendo lo mismo. Esto es juzgar con justo juicio. Es tratar por todos los medios de que cuando yo denuncio el pecado, otro no vaya a caer en lo mismo. Y eso fue exactamente lo que Jesús hizo cuando juzgó a los fariseos. Cuando Jesús le dijo a los fariseos: ustedes son unos hipócritas, ustedes son esto y aquello, Él los está juzgando. Pero Jesús lo hace con justo juicio.
Y lo está haciendo precisamente para que sus discípulos no caigan en el mismo pecado, sino para que sus discípulos no se vuelvan otros hipócritas iguales a los fariseos. Hermanos, es que los fariseos eran hombres religiosos, eran hombres de Biblia, eran grandes maestros de la palabra, eran los que enseñaban la doctrina. ¿Alguien me está entendiendo? Pero solo la enseñaban de dientes para afuera, porque no la cumplían. A estos fariseos se les aplica el refrán: el cura predica pero no aplica. Y esto es lo que el Señor condenaba de los fariseos. Así que parta de este principio. Voy rápido. Jesús dijo, vuelvo el sermón completo: no juzguéis para que no seáis juzgados. Y muchos dicen, esto dice Jesús que yo no debo juzgar, entonces qué pena, el muchacho algún día se va a corregir. No lo tengo que juzgar porque el Señor me prohíbe que juzgue a mi hijo. Él algún día se va a corregir, algún día va a terminar en la muerte, algún día lo van a matar en una de esas borracheras porque usted no tiene los pantalones bien amarrados para poner en cintura a ese jovencito. Se le salió de las manos, reconózcalo. Y usted está escudándose en este versículo para no tomar autoridad sobre su familia. Pastores que me están viendo, ustedes han dejado prostituir la iglesia porque les falta el valor de sentar al pecador, porque les falta el valor de corregir el pecado de sus iglesias, y por eso sus iglesias se han podrido en el pecado, porque no tienen el valor para denunciar el pecado y corregir cuando alguien comete un error. ¿Por qué? Porque se escudan en esta frase: no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero entonces Jesús más adelante en Juan 7:24 dice: cuando juzguen, hágalo con justo juicio. Así que el Señor, que dice que no se ha de juzgar, Él juzgó porque tenía un justo juicio. Se lo demuestro, voy para allá. Mateo 23:13. Mateo 23:13. Si a usted no le suena a juicio estas palabras de Jesús, entonces alguien que venga y me explique. ¿Qué dijo Jesús? Mas hay de vosotros, escribas y fariseos. Repita esa palabra, grítela. ¿Qué está condenando de los fariseos? La hipocresía. ¿Por qué son hipócritas? Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos, no oigo, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, es decir, un seguidor del judaísmo, y una vez hecho lo hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. ¿No les suena esto a juicio? Ay de vosotros, guías ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? También decís: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues si el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquellos. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso o del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia
limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados por fuera, que a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro estáis llenos de huesos de muerto y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decid: si hubiéramos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido cómplices de la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generaciones de víbora, ¿cómo escaparéis a la condenación del infierno? ¿No les suena esto a juzgamiento? Alguien levante, alguien dígame: pastor, esto no es juicio, esto es un juicio completo. Pero ¿qué es lo que Jesús está condenando en estos fariseos? ¿Alguien lo puede gritar? La hipocresía. Porque ellos juzgaban a otros cuando ellos eran peores pecadores. Así que, ¿por qué alguien, sobre todo no los que están aquí, sino los que me están viendo allá a través de la internet, por qué alguien no me explica esto? ¿Cómo Jesús, que dice que no se ha de juzgar, aquí está juzgando? ¿No le parece que es una pésima interpretación de la palabra? Es que Jesús no está prohibiendo juzgar. Jesús lo que está condenando es la hipocresía al momento de juzgar. Por eso Él dice en Juan 7 que les hablé: juzguen con justo juicio, y si no, no lo hagan. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo te atreves a ver la paja en el ojo de tu hermano cuando tú tienes un árbol allá metido? Primero sácate el árbol, y cuando hayas sacado el árbol, entonces podrás juzgar con justo juicio y sacarle la paja al ojo de tu hermano. Pero ¿cómo te atreves a juzgar a alguien cuando tú estás peor? Esto es lo que dice Jesús aquí en Mateo 23 que acabo de leer. Jesús jamás nos dijo que no hay que juzgar. Lo que Él dijo es que hay que juzgar con un justo juicio. Levante la mano los que ven que esto es real. O sea, entendimos por fin esto. Pastor, usted no nos está echando caña, usted nos está enseñando la palabra. Como podemos ver, el Señor Jesús, que prohibió juzgar a los demás, terminó juzgando a los fariseos por su hipocresía. Esto nos enseña, y ahí vengo, todo esto para llegar a esta frase. Esto nos enseña que hay algunas cosas que Dios prohíbe juzgar y otras que el Señor nos ordena juzgar. Hay algunas cosas que la Biblia dice: esto no quiero que juzguen, pero otras que dicen: cuidado con dejar esto así y hacerse los orejimochos y dejar el pecado ahí. Hay 4 cosas, pero no las puedo ver hoy. Hoy voy a ver las 4, pero no puedo ver las 10 que siguen que hay que juzgar. Así que lo voy a animar para que en 8 días no se la pierda esta prédica. Entonces se las voy a leer. Los hermanos allá en producción no se preocupen, solo voy a leer las 4 que no se debe juzgar. El creyente no debe juzgar a otro por sus apariencias, ya se lo voy a mostrar, por su forma en que se viste. El creyente no debe juzgar a otro hermano por sus escrúpulos, porque encuentra un problema en guardar el día, la comida, como nos juzgaron porque celebramos Navidad. Eso es un pecado de muchos cristianos, ya lo vamos a ver. El creyente no debe juzgar al hermano por el servicio que presta a Dios, por su ministerio. Hermanos que critican: ay, pero esa hermanita que hace en este ministerio, esa hermanita no sirve para esto. Cuidado, mija, está metiendo en problemas con Dios. Y cuarto,
El creyente no debe levantar murmuración en medio de los hermanos. Este es el pecado más grave en las iglesias. La murmuración, hablar del prójimo, estar arrajando del mundo. 4 cosas que Dios condena cuando una persona juzga. Pero yo le voy a mostrar 10, que las voy a enseñar la otra semana, sobre lo que Dios ordena juzgar. Donde Dios dice, cuidadito con no hacer nada. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Cuáles son las 10? Las voy a enseñar una a una, con versículos, con todo. Dios nos ordena juzgar cuando entran a la iglesia falsos profetas. Todos esos falsos profetas de la prosperidad, ¿hay que denunciarlos? Pues claro, mijo. Porque entonces la gente, ¿cómo sabrá quién lo está engañando y quién no? Hay que condenar a los falsos profetas. Allá iban bien con los titulitos, se desanimaron. Segundo, Dios nos ordena juzgar cuando entran a la iglesia falsas doctrinas. Esto hay que juzgarlo, las falsas doctrinas, herejías, mentiras, todo esto hay que juzgarlo. Tercero, Dios nos ordena juzgar cuando hay pecado oculto en la iglesia, pecados escondidos, que la hermanita Pepita anda por allá, pecado sexual con Pepito. Eso hay que denunciarlo, pues claro que hay que sacarlo a la luz. Y algunos se enfurecen, el pastor como es tan malo, ¿cómo lo fue a desenmascarar? Y entonces, ¿qué hacemos, mijo? ¿Les compro una cobijita para que se tapen? No, el pecado hay que denunciarlo. Todo esto yo lo voy a enseñar con versículos y vamos a ver si eso es cierto. Dios nos ordena juzgar a todos aquellos que dividen la iglesia. ¿Eso está en la Biblia? Sí, yo se lo voy a mostrar. Dios dice, hay que juzgar a esos hermanitos que dividen las iglesias. Quinto, Dios nos ordena juzgar cuando hay problemas entre hermanos. Hermanos que viven peleando, agarrados, hay que juzgar esto. Sexto, Dios nos ordena juzgar cuando hay litigios entre creyentes. Es que esta hermana me debe plata, la voy a demandar y voy a ir y abogado. Hermano, la palabra dice que eso hay que juzgarlo en la iglesia. Séptimo, Dios nos ordena juzgar cuando entran a la iglesia falsos creyentes. Hermanitos que dicen ser cristianos y no lo son, sino son unos aviones, vuelan hasta sin alas vuelan. Vienen a ver a cuántas mujeres se acuestan y se acuesta la una y a la otra. Esos hermanitos hay que sacarlos a volar. ¡Pum! ¡Pa' afuera, mío! Octavo, Dios nos ordena juzgar cuando hay relaciones ilícitas entre creyentes. Que la hermanita líder del ministerio tal ahora resultó de novia con un tipo por allá todo greñudo, tatuado y así con un piercing y una cosa aquí en la nariz, y el hermano es un drogadicto, pero la hermana se enamoró. Hermana, ¿a usted qué le pasa? La palabra dice que no se debe unir en yugo. Todo eso hay que juzgarlo. Noveno, Dios nos ordena juzgar cuando hay injusticias sociales en la iglesia. Hermanos adinerados en la iglesia que roban, que engañan, que estafan. Todo eso hay que juzgarlo, ya lo veremos. Y décimo, Dios nos ordena juzgar cuando hay algún creyente que se deja dominar por la pereza. El hermanito que no quiere trabajar, que se la pasa en las casas por agotereando a otros, el almuercito, el desayuno. Eso hay que juzgarlo, y todo eso lo vamos a juzgar en esta iglesia cuando Dios así lo permita. ¿Cómo la vio? Así que voy a ver algo de mi segundo punto, y ahora sí salgo de mi primer punto de Números Romanos y me voy a mi segundo punto. Segundo de Números Romanos, el juicio prohibido. ¿Cuántas cosas son prohibidas? 4. ¿Y cuántas ordenadas? 10. Mire la diferencia. Veamos algo de lo que Dios prohíbe que juzguemos. Primero, el creyente no debe juzgar a las personas por su apariencia. Por ahí alguien dijo amén, pero muchos caen en este pecado. La apariencia. Entonces llega una persona bien presentada, bien elegante. Esto lo hacen en varias iglesias y usted me va a dar la razón. Entonces llega una persona con anillo de oro, bien vestidito. Por favor, siga, no sé qué. No. Eso le ponen hasta edecán. Y lo llevan y lo sientan en el primer asiento. Pero llega una persona humilde,
mal vestida, no porque sea cochino, sino porque no tiene plata. Y entonces lo miran, este man, el de anillo es el que da de a millón, pero este no da nada, para afuera, mijo, atrás, en la última silla, allá donde no moleste. ¿Esto es pecado? Sí. ¿Esto Dios lo va a condenar? Sí. Pregunto, ¿esto lo hacen en algunas iglesias? Adelante los que dan de a millón, más atrasito los que dan 500, por allá en tercera fila los que dan 200, los que dan 100 por allá en los baños, y los que no dan nada para afuera. ¿Alguno de ustedes, de los que se hace adelante, son los del millón? No. Usted se sienta en esta iglesia donde usted quiere, adelante, dé o no dé, eso es su problema. Por ahí una profeta que habla con el billete. Los de 1 millón aquí, los de no sé qué allí. ¿Quién le dijo? ¿Quién se atreve a clasificar a los creyentes por el dinero? Eso me muestra una ignorancia completa de la Biblia. Hay pastores, míreme aquí, no se me esconda detrás de la esposa. Hay de ustedes que clasifican a la iglesia por el dinero. En esta iglesia, hasta en los palcos se puede sentar el que quiera. Si da o no da es problema de él. Si da, pues Dios lo va a bendecir porque está la promesa. Si no da, pues vendrá la crisis económica a su vida. Pero ese no es mi problema, es suyo. Pero eso no me da derecho para sentar aquí los que dan tanto y los que dan tanto y los que no dan para afuera. Ese es un pecado que lo cometen muchas iglesias aquí en Bogotá. Y Dios les va a pedir cuentas, porque uno no puede clasificar las personas por su apariencia. Dios mira el corazón de las personas. ¿Quiere que se lo demuestre con Biblia? Ahí arranqué. Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 1 al 4. Libro de Santiago, capítulo 2, versículo 1 al 4. Oiga lo que dice el Espíritu Santo a través de Santiago. Hermanos míos, así que el Espíritu le está hablando a cristianos. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin qué, perdón, acepción de personas. Que la fe tuya no clasifique a las personas, es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque si en vuestra iglesia, en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado. Atención, no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Estás juzgando a la persona por la apariencia. Eso es un pecado que Dios castiga y que Dios va a condenar. Entra una persona adinerada y no sabe dónde ponerla, pero entra un andrajoso, una persona pobre, y entonces la mandas al último rincón. Dios dice: me vas a tener que dar ¿qué? Cuentas. Segundo, el creyente no debe juzgar a sus hermanos por sus escrúpulos. Este pecado lo acabaron de cometer muchos hermanos que nos juzgaron porque celebramos la Navidad. Otros celebran al hermano porque le dio por comerse su huesito de marrano. Ay, eso es pecado. Otros juzgan al hermano porque guarda un día, porque guarda otro, porque come o porque no come. Otro juzga al hermano porque en la cena lo invitaron a cenar y el hermano pidió unas exquisitas pastas a la boloñesa y pidió una copa de vino. Ay, ese hermano se tomó una copa de vino, se va para el infierno. ¿Dónde está escrito que por tomarse una copa de vino se va al infierno? Se va al infierno si se la pasa borracho, hartando como una yegua soleada. Eso es diferente. ¿Alguien me está entendiendo?
Es que condenamos a la gente por todo. A estas niñas que cantan aquí me las viven condenando. Que porque se puso el pantalón, que porque no se lo puso, que se va para el infierno, que se echó un poquito de pestañina, que está ya en el infierno, que si se quitó la pestañina volvió para el cielo, pero qué barbaridad. Que si se puso la falda para el cielo, que si se puso el pantalón para el infierno, una cantidad de cosas que no están ni en la Biblia. Hermano, es la lengua lo que Dios condena. Oiga esto: juzgar a los hermanos por sus escrúpulos. Hay hermanos que le encuentran escrúpulo, desagrado, molestia a comer carne de cerdo, una lechona. Y mira a otro: ay, Virgen Santísima, ese hermano se va a ir para el infierno, se comió una lechona. Se le olvida el cristianismo, Dios se echa cruces porque lo vio comiendo lechona. Legalista. Y yo se lo muestro con Biblia. Romanos capítulo 14, versículo 1 al 6. A ver, póngale atención a la palabra, hermano. Recibid al hermano débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Póngale mucha atención a lo que estoy leyendo. Hay que recibir a los hermanos que son débiles en su fe, pero no para que ellos vengan aquí a criticar. ¿Por qué? Porque uno cree que se ha de comer de todo, pero el otro cree, el que es débil, solo come ¿qué? Legumbres, maticas, espinacas y repollo y habichuelas. Y entonces el que come, versículo 3, no menosprecia al que no come. Y el hermano que no come, no juzgue al que come. ¿Por qué? Porque es un hijo de Dios, Dios lo ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? ¿Cómo te atreves a juzgar al hermano porque come o no come, o porque él te come? No juzgues. ¿Tú quién eres que juzga al criado ajeno? Para su propio Señor Dios, este hermano que come está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Aquí viene otra forma de juicio. Un hermano hace diferencia entre un día y otro, entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, Navidad por ejemplo, lo está haciendo para alabar ¿a quién? Al Señor. Pero el que no lo quiere celebrar, el que no hace caso del día, pues para el Señor no lo hace, porque siente escrúpulos. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Aunque coma o no coma, o celebre un día o no lo celebre, Dios te ama, porque somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo. Entonces en diciembre eso es una guerra brutal, media iglesia atacando a media iglesia. Unos que no celebran la Navidad, otros que la celebran, y un juicio y una mano de juzgamiento porque lo celebró, porque no. Hombres de Dios celebran Navidad, hombres que yo personalmente admiro. Por ejemplo, MacArthur celebra Navidad, pero otros lo condenan, no, al infierno ya. John MacArthur, él celebra Navidad. Yo he escuchado estudios suyos. Emisoras, Nuevo Continente. Yo prendí Nuevo Continente y hablaban de la Navidad y daban feliz Navidad. BBN, que yo consideraba que era dura, no, ahí hablaban de la Navidad y oí unos sermones hermosos sobre la Navidad. BBN, que es una emisora radical, que tienen cuidado hasta con la música. Ahí hablaban de la Navidad y decían que la Navidad y entonces, y otras emisoras o canales
atacando a otros. Hermano, ¿qué nos pasa? ¿Quién nos creemos nosotros para juzgar a otro? La Biblia dice que si tú quieres comer, coma, pero no juzgue al que no come. Y el que no quiere comer carne, pues no coma, hermano. Cómase sus maticas en paz y cierre el pico. ¿Alguien está entendiendo? Pero es que condenamos por estas cosas. Esto es lo que Dios prohíbe, juzgar estas cosas, pero no el pecado, el adulterio, las falsas doctrinas. No, eso hay que juzgarlo, mi hermano. Tercera cosa, que no hay que juzgar. El creyente no debe juzgar a sus hermanos por el servicio que prestan a Dios. El servicio es el ministerio. Entonces tenemos el hermano que dice: ay, pero ¿para qué metieron a esa señora aquí a ese ministerio? Esa señora no sirve, no, qué pereza, esa señora le tiró el ministerio. ¿Y usted quién se cree, hermano? ¿Quién? Uy, ¿cómo metieron a ese pastor Abraham, ese señor de pastor? No, terrible ese señor, yo lo haría mejor. ¿Por qué no monta una iglesia? Hágale. ¿Cree que es tan fácil como, venga, súbase a una plataforma a ver si logra ganarla un alma al menos? Hermano, no juzgue. Hay gente que me juzga y dice: uy, ese pastor es terrible. Usted va a esa iglesia ahí, Virgen Santísima, ese pastor es terrible. Ese pastor es como martes 13. Eso es terrible. Ese pastor lo despelleja a uno vivo. ¿Eso no le suena a juicio? Claro que es juicio, mijo, porque Dios usa estos ministerios fuertes para tocar también las almas y salvarlas. Hay gente que me juzga por mi forma de predicar, pero es que mi forma de predicar es la forma que usaban algunos apóstoles. ¿Usted cree que Pedro y Pablo predicaban muy suavecito? Estos hombres eran hombres fuertes. ¿Usted nunca ha escuchado las predicaciones de Juan el Bautista? Juan el Bautista iba con toda. Antes yo he tenido misericordia aquí. ¿Nunca han oído cómo se pueden imaginar los sermones de Elías, de Eliseo? Son ministerios, hermano. Ahora hay pastores que son muy tiernos. Eso de llora la iglesia toda la mañana, eso salen llorando de la ternura. Yo no tengo esa ternura, mijo. Yo fui criado. Pero Dios me usa y no puedes negar que Dios me está utilizando. Así que este es otro pecado, juzgar el ministerio, al servicio a Dios. ¿La Biblia lo enseña? Sí. Primera de Corintios 4, 1 al 5. Primera de Corintios 4, 1 al 5. Dice el apóstol Pablo: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores del ministerio de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco, dice Pablo, tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado. Pero el que juzga mi ministerio, el que me juzga es ¿quién? El Señor. Él viene hablando del ministerio. Y él dice que el único que puede juzgar su tarea en el ministerio es Dios. Así que este versículo lo usan muchos fuera del contexto. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza. ¿De quién? Hay algunos que dicen: mire, Pablo dice que no hay que juzgar. Sí, pero lea lo que viene diciendo, hermano. Él está hablando del servicio, del ministerio, de su trabajo como apóstol. ¿Alguien me está entendiendo? Pero no use este versículo para decir que usted tiene que aceptar el pecado en su casa, en la iglesia. Esto es una mala aplicación de la palabra.
Y cuarto y último por hoy, porque en 8 días le voy a hablar de ¿cuántos puntos? De 10. Cuarto, el creyente no debe levantar murmuración en medio de los hermanos. Hermanos que les gusta hablar del prójimo. El año pasado tuve un grupito que me la montó todo el año. Por internet me echaban piedra, me calumniaban. Ay, estas personas, Dios tenga misericordia, porque no saben del pecado que se están metiendo. Uno no puede murmurar porque se le da la gana, hermano. Ni puede usar la internet para atacar a otro porque simplemente se le ocurrió. Usted le va a tener que dar cuentas a Dios por cada cosa que escribe en internet. Y la palabra lo dice, sí, hermano. Cuidado con la murmuración. Santiago capítulo 4 versículo 11 y 12. Es que murmurar cuando usted no tiene bases reales es un pecado gravísimo. ¿Qué dice la palabra? Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Cuidado, hermano, con la lengua. Acuérdate que el único juicio que Dios te aceptará tuyo, ese es un juicio con justo juicio. De lo contrario, te vas a meter en problemas. Cuidado con la lengua, porque Dios está pendiente de todo lo que tú hables. Alabado sea el Señor. A un aplauso a Dios. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.